arrancamos. Ujú. Excelente. Muy buenas tardes a todos. Hoy desde Caracas, Venezuela, tenemos el placer y la dicha de compartir con una chica que conocí en una oportunidad y siempre digo que quiero conocer Uruguay, quiero conocer Uruguay. Y Uruguay se distingue porque primero que es un país pequeño, de muy pocas personas, pero ¿cómo juega fútbol? Dios santo, decía yo, ¿cómo juega fútbol? Y después que conocí a Alicia, pude entender que tienen algo más que fútbol, algo más que futbolista. Tienen ángeles. Y Alicia es una de esas ángeles que hoy nos va a regalar esta mini conferencia con un contenido extraordinario. Toda tuya la cámara, mi querida Alicia, y tu palabra, tienes allí la cámara enfocada. Bueno, muchas gracias, Augusto. Bienvenidos a los que están conectados, a los que se van a conectar. Y qué importante es tener estos momentos porque no solo compartimos el mensaje, sino que nosotros mismos seguimos creciendo, porque los primeros que nos hablan es a nosotros cuando estamos preparando el tema. Y este tema es un tema que me apasiona, que es el entender el para qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito en la vida, para qué existimos, cuál es nuestra misión en esta tierra, ¿por qué? Porque muchas personas hemos nacido, hemos crecido, hemos elegido, ¿sí?, hacer un montón de cosas en esta vida, pero quizás llegamos al fin de nuestra vida y nunca hemos cumplido nuestro propósito por el cual hemos sido llamados, por el cual existimos. Esa esencia, esa diferencia que nos hace diferente a todos, porque somos el único que vamos a hacer eso que vinimos a hacer y nadie más. ¿Y cómo lo ilustro esto para mí, para entenderlo como un puzzle? ¿Sí? En el puzzle hay miles de fichas, puede haber puzzles chiquitos, puzzles grandes, pero en sí necesitamos de todas las fichas para completarlo. ¿Y qué pasa si falta una ficha? Ese puzzle queda incompleto. Y así somos los seres humanos, ¿sí? Así como tenemos una huella digital, así es nuestro propósito en esta vida. Y si no lo descubrimos, no lo cumplimos, y ese para qué queda sin cumplir y que vamos quedando incompletos. Y hay una historia muy bonita que la voy a hacer no literal para que no perder tiempo porque ya comenzamos un poquito tarde, pero es una reflexión que si la buscan en YouTube la van a encontrar, que se llama El árbol que no sabía cuál era su para qué. La pueden encontrar como el árbol que estaba triste, ¿sí? Era en un jardín, en un espacio, quién sabe cuál, en un tiempo que no se sabe cuál era. En ese jardín había manzanos, rosales, ¿sí? Había naranjos, todos ellos felices porque estaban dando el fruto que ellos tenían que dar. Pero hay un árbol que no daba frutos. ¿Por qué? Porque no sabía para qué estaba en ese jardín. Entonces venía el manzano y le decía, pero ¿por qué no te esfuerzas un poquito y vas a ver qué fácil es dar manzanas? Pero el árbol, por más que se esforzaba, no daba manzanas. El rosal le dijo, ¿por qué no te esfuerzas? Ves si es más fácil dar rosas. Y ese árbol no daba rosas, porque no era un rosal. Entonces un día llegó el savia que había en el bosque. Le dice, árbol, no te fueses en dar manzanas, ni naranjas, ni manzanas, ni rosas, porque ese no es tu propósito en este jardín. Tú tienes que empezar a escucharte a ti mismo, apagar las voces externas y escuchar tu corazón. Y ahí a descubrir cuál es tu función en este jardín. ¿Qué pasó? Ese árbol hizo caso, ¿sí? Silenció sus voces externas, silenció sus oídos y abrió su corazón. Y en su corazón pudo escuchar que él no iba a hacer ninguna de esas cosas porque no había sido creado para ello. Que su función era dar sombra para los viajeros, ¿sí? Dar un lugar donde habitar a las aves y extenderse. Era un roble, un hermoso roble. Cuando él entendió su para qué, él se esforzó para ser el mejor roble de ese jardín. ¿Y qué fue lo que pasó?
que ese jardín terminó siendo completamente feliz porque cada uno de los árboles estaban cumpliendo la función por la cual habían sido creados. ¿Qué pasa? Eso sucede con las personas, ¿sí? Muchas veces, ¿qué pasa? Nosotros crecemos, nacemos con creencias que ya vienen desde la panza. Nosotros estamos en la panza y ya va llegando información que no es información que nosotros realmente, esencialmente es la que traemos. Y eso nos va como deformando nuestra esencia, ¿sí? Al correr de los años, nosotros vamos haciendo cosas con la información que traemos y que el mundo nos va, ¿sí?, acompañando para ir, cuando vamos creciendo, tomamos decisiones en base a eso. Cuando llegamos a un punto de la vida en el cual hemos hecho un montón de cosas, a mí me pasó, elegí una carrera preciosa, trabajé muchos años en ella y llegué a un momento en que podría parecerse afuera que estaba muy completa, pero en mi corazón sentía vacío, ¿sí? No sentía esa paz en mi corazón y sentía que seguía haciendo cosas, pero no sentía plenitud. Y ahí, a mis 35 años, me empecé a preguntar, ¿quién soy? ¿Por qué esta pregunta? Porque para saber dónde estoy y para dónde voy, debo saber quién soy, cuál es mi esencia, cuáles son mis valores, cuáles son mis principios, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis dones y mis talentos, ¿sí? Son esenciales para saber después qué es lo que tengo y qué voy a hacer con eso que tengo, que hay en mí, porque no está afuera. Todo lo que necesito está dentro de mí, ¿sí? Y nuestras creencias, ¿sí? ¿En base a qué creencias nosotros tenemos esos valores? Entonces, de esa manera, al conocernos, el coaching y el coach es la persona que te ayuda a encontrar esas preguntas dentro de ti. Las preguntas, las respuestas están dentro de las preguntas. Las buenas preguntas y simples preguntas poderosas te ayudan a empezar a conocerte y a entender quién eres. Si no sabemos quién somos, no sabemos qué tenemos y no sabemos para dónde vamos. ¿Por qué? Porque crecemos en un sistema, en una sociedad que se comienza desde al revés, ¿sí? Nos forma para primero tener, haciendo, y luego llega un momento en nuestra vida que no sabemos cuándo es, que empezamos a buscar quiénes somos. Cuando en realidad debería ser al revés, ¿sí? Nuestra conciencia debe estar formada desde quién soy, ¿sí? Para luego hacer, para luego tener. Y esa base es lo que nos permite después lo que logramos sea sostenible en el tiempo. Pero la verdad es que no es así. Entonces, llega un momento en nuestra vida en la cual nuestro nivel de conciencia está preparado para hacernos esas preguntas. A mí me llegó a los 35 años, me empecé a preguntar quién soy. Y cuando comenzamos a hacernos esas preguntas, ya se comienza a mover todo, ya sea en lo interior como en lo exterior, para que comience a darse esas situaciones que nos van a ir mostrando esas respuestas. ¿Qué lleva esto a cambio? Las crisis en esas situaciones llevan a cambios, las crisis nos llevan a crecer. Y cada vez que nosotros nos vamos conociendo más, vamos floreciendo porque vamos realmente mostrando quiénes somos. No es un proceso fácil, es un proceso que lleva tiempo, que lleva mucha paciencia, mucho amor hacia nosotros mismos y cómo es, y conectar con los demás, que eso va a suceder. ¿Por qué? Porque vamos a ir conectando con las personas que necesitamos en ese momento. ¿Por qué? Porque atraemos lo que somos. Y cuando estamos preparados, ahí comienzan a llegar los maestros, que los maestros pueden ser una persona, puede ser un libro, puede ser un momento, una situación, una imagen, que te comienzan a mostrar cosas que vos necesitas en ese momento porque tu nivel de conciencia está preparado para ello. ¿Cuál es la clave? La clave
es la conciencia, ¿sí? El despertar de nuestra conciencia. Si miramos hacia adentro, si miramos hacia afuera, soñamos. Pero si miramos hacia adentro, despertamos. Y ese es la primer clave para comenzar a conocernos y transitar este camino. Segunda clave, acción. Cuando comenzamos a entender quiénes somos, comenzar a tomar acción en esos cambios que necesitamos hacer para movernos a ese propósito. Tercero, rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque nos saboteamos demasiado las personas. Entonces, tomamos decisiones y nos frustramos porque no logramos las metas que nos proponemos. Entonces, siempre, siempre, siempre debemos tener alguien de confianza con quien avanzar, porque esa persona nos va a ayudar a decir, ¿cuál era tu meta? ¿Y qué estás haciendo para lograrlo? ¿Sí? Entonces, este camino se transita acompañado. Sí o sí, necesitamos a alguien que nos acompañe en el camino para lograr movernos a ese para qué. ¿Por qué? Porque nos frustramos, porque hay creencias en el camino que también hay que trabajar, porque no es fácil, porque van a haber un montón de situaciones que muchas veces nos pueden hacer frenar. Pero cuando somos conscientes de quién somos, de las fortalezas que tenemos, de nuestros talentos, de nuestras virtudes, de esos dones que Dios nos ha dado, yo creo en Dios, ¿sí? Esa es mi fe y es lo que me ha llevado a conocerme cada vez más. Eso te da la fortaleza para seguir avanzando y no detenerte en el camino. Porque si no, nuestra vida no tiene sentido. No tiene sentido conocer el para qué y no movernos hacia ello. Hay 3 tipos de personas que existen, por la cual muchas veces, esto lo dijo John Maxwell, están las personas que están confundidas y no saben para qué están, y en algún momento de la vida quizás llega esa posibilidad de poder entenderlo. El segundo tipo de personas son las personas que conocen o tienen conocimiento, pero no están dispuestas a pagar el precio para moverse a ese para qué. Y después están las personas realizadas, que son las personas que conocen su para qué y se mueven para lograr y hacer que las cosas sucedan. ¿Qué tipo de persona estás dispuesto a pagar el precio para lograr ese para qué y cumplir ese propósito que nadie más que tú y nadie más que tú lo va a conseguir en esta vida? Y nadie más. ¿Qué legado vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué legado vamos a dejar a las personas que nos conocen? ¿Qué van a decir las personas cuando nosotros ya no estemos en esta vida? ¿Por qué vivimos como si fuera que nunca fuéramos a morir? Como que cada día pensáramos no va a llegar nunca y no nos movemos a ese para qué porque creemos que la vida acá en esta tierra es eterna. Y la verdad que no es así. Todos algún día vamos a partir. Y qué más lindo poder vivir una vida con sentido y que las personas nos recuerden porque dejamos una huella en su corazón. Además sabemos que lo que nosotros vamos sembrando después se va multiplicando en los demás. Y qué lindo que hayamos sido una fuente inspiradora para otra persona que necesitaba entenderlo a través de nosotros. Nunca sabemos que estamos impactando. Y hoy yo pensaba, esto no estaba en el libreto, que no solo hablando en lo que es desarrollo personal o hacerlo exterior, pensándolo profesional, pensándolo como mamá, como una mamá que tiene el talento de cocinar rico, como esa abuela que sabe coser y hace ropa para sus nietos. Esto aplica para todos en la vida. El abuelo que lleva a su nieto como Augusto a un cumpleaños precioso y ese niño no se va a olvidar nunca más en su vida de ese cumpleaños, ¿verdad? Entonces creo que aplica para lo más mínimo, lo más simple en la vida.
Todo comienza ahí, en lo más simple. Y nosotros nos vamos sintiendo plenos y cada vez nos dan ganas de hacer más y más y más, despertarnos cada día con algo que nos da esa pasión de vivir y hacer las cosas que ese día están propuestas para hacer y lograrlas, y acostarte tranquilo y en paz cada día. Y asimismo inspirar a otras personas a que lo hagan. Si todos viviéramos todas habrían guerras, no habría todo lo que sucedería hoy, porque estaríamos todos enfocando en lo que realmente vinimos a hacer. Es un propósito, es algo, una misión muy para la mente humana limitada, pero porque no cuántas personas inspiradoras siguen recordándose como Madre Teresa de Calcuta, como un Mahatma Gandhi, ¿verdad? Que personas sencillas, pero que dieron todo seguramente en lo que podían hacer para impactar a las personas que estaban al alcance de su mano. Y hoy en día lo seguimos recordando, ¿verdad? Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy nosotros para entender qué vamos a hacer hoy? ¿Qué preguntas nos vamos a responder para entender, comenzar hoy diciendo quién soy, en dónde estoy y para dónde voy? ¿Sí? ¿Cuál va a ser ese camino que quiero transitar? ¿Qué cambios debo hacer en mi vida hoy para lograr ese propósito que capaz que me parece inalcanzable, pero siempre hay alguien que te va a querer acompañar porque creo que esa es la base de cada ser humano, de entender para qué estoy y cumplirlo en esta tierra, en el tiempo que la vida nos permita vivir, y que mejor morir sabiendo que hicimos todo lo que teníamos en la mano para hacerlo. Así que, Augusto, si tenés alguna pregunta. Bueno, tengo un comentario, Yo puedo decir que soy el mayorcito de este grupito de personas que estamos aquí. Y bueno, por ser el mayorcito, quizás con unos años de experiencia, de vivencias. Y estaba escuchándote con atención, Alicia, y he escuchado muchas conferencias, muchas charlas de personas que trabajan el tema de desarrollo personal. Te estaba escuchando y te estaba viendo. Me pareció muy bonito haber arrancado con el cuento del árbol triste. Y cuando tú lo estabas contando, de una u otra forma, seguramente que en algún momento yo lo habré escuchado, pero lo interesante es que yo estaba convencido cuando tú estabas contando, aparte que me gustan mucho los cuentos, me gustan mucho y creo que los cuentos muchas veces nos dan más información que palabras secas y vacías. Y los cuentos te ayudan a vivir en esa fantasía. Y entonces lo que tú hablabas, yo decía, es que ese árbol definitivamente tiene cosas grandiosas, esa sombra, esas ramas para que los pajaritos se posen. Y todo eso lo iba pensando yo cuando tú después al final lo decías, pero no era porque me acordaba del cuento, era porque yo lo estaba pensando así, porque es lo que decías bien acertadamente, para algo venimos. Sinceramente, no venimos ni a dar manzanas, ni a dar naranjas, ni a dar rosas, pero para algo venimos. Y en este contexto, y vuelvo al tema de la edad, ¿verdad? La edad, ¿cómo es que dicen? La edad genealógica, la edad son 60, tengo 61. Eh, Siempre digo que tengo una mente como más joven, pero eso que tú has hablado hoy, a mí me ha impactado mucho porque vuelvo y repito, he escuchado personas hablando de temas de desarrollo personal, pero que lo digan con esa sencillez y viéndote a los ojos, porque no dejaba de mirarte a los ojos. Y yo decía, wow, qué bonito es. Y sentirse ayudado. Entonces, ¿qué te pudiera yo, por ejemplo, preguntar?
una persona que tú dices que a tus 35 empezaste a trabajar en conciencia de ese quién soy. ¿Y tú crees que yo con 61, Ujú. cuántas veces crees que he pensado quién soy? Y si todavía sigo pensando quién soy, o es que llega un momento que ya uno no lo piensa. ¿Cómo tú lo ves? Yo creo que es un proceso que vamos a seguir entendiendo eh, a medida que nos vamos conociendo. El autoconocimiento es un proceso que vamos descubriendo porque siempre vamos a ir encontrando algo más para trabajar en nosotros. Por eso necesitamos siempre, el coach siempre necesita uno o más coach según el área de tu vida que quieras trabajar. ¿Sí? Lo cierto que al empezar a hacerte esa pregunta, las respuestas comienzan a llegar. Y también va relacionado a cuánto ha influido la información externa en nuestra vida, ¿no? Eso también tiene que ver con nuestra infancia, cómo ha sido nuestro crecimiento, cuánto dejamos de creer en nosotros, porque tiene que ver también en nuestra imagen, ¿verdad? En nuestro carácter. Es muy personal y muy independiente de cada persona. Lo importante es que hoy las personas que están seguramente ya se han hecho la pregunta, ¿sí? Porque estamos en estos temas, pero quizás este video llega a una persona que nunca se ha hecho esa pregunta. Y lo cierto es que cada uno tenemos una identidad y es única y repetible. Y cuando la empezamos a conectar con eso, ya todo el resto comienza a cambiar. Inclusive las personas con las cuales nos contactamos a diario, empiezan a llegar otras personas. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia está preparada para ir haciendo otros procesos y a medida que vamos avanzando, vamos porque realmente crecemos en mucha, entre comillas, mentira, ¿verdad? Porque nos creemos lo que nos dicen, al final terminamos teniendo una identidad de lo que nos dicen los demás y cuando queremos acordar nosotros no sabemos ni quién somos. Y así hemos ido tomando las decisiones que hemos tomado hasta el momento que llega esa oportunidad y nos damos cuenta que quizás todo lo que habíamos elegido hasta ese momento no era lo que iba de la mano con nosotros, por eso estamos como, yo en ese momento, ¿sabes cómo lo viví, Augusto? Como que estaba en el medio del océano, a la deriva, y no sabía para dónde iba porque parecía que tenía todo, pero adentro parecía que no tenía nada. ¿Sí? Entonces, es duro llegar a un momento así y cuando te sucede, no querés que a las demás personas les pase lo mismo. Por eso estas instancias son especiales y sabemos que le va a tocar el corazón a la persona que lo necesita recibir hoy. Y espero de corazón que, que el mensaje llegue como deba llegar porque creo que es lo más importante que nos puede pasar. Como Yo, dice John Maxwell, no sé si la frase la escuché de él, pero hay dos momentos más importantes en nuestra vida. El día que nacemos y el día que descubrimos nuestro para qué. Sí, es como volver a nacer. Así que sí será importante entender quiénes somos y entender nuestro para qué. Porque eso a es a lo que vinimos, no vinimos a otra cosa más que a eso. claro, claro. Y fíjate que decías algo bien importante y yo lo anoté porque me impactó cuando dices que cuando lo vemos hacia afuera terminamos en el sueño. O sea, porque Ujú, soñar siempre soñamos, pero solamente cuando nos vemos hacia adentro, entonces que despertamos. Y fíjate que volviendo al tema de la experiencia y el tema del conocimiento, a mí me ha pasado, Alicia, que yo soy una persona desde muy pequeña edad de ser un aprendedor. Y de ujú, verdad, yo siento que tengo muchos conocimientos del tema que tú me quieras hablar. Yo a veces hasta me da risa porque es que me empiezan a hablar de música clásica y también empiezo a hablar de música ujú, clásica. Bueno, porque uno lee mucho, ¿no? Entonces, ujú, hay momentos en mi vida que me ha pasado, y lo confieso, que a veces digo, oye, qué tan bueno es saber tanto, qué tan ujú, bueno es saber tanto, porque el saber tanto genera o te genera expectativas, ¿verdad? ujú, Que a lo mejor no se llegan a dar, o te genera ese conocimiento de que tú, por saber eso,
ya sabes o ya puedes prever lo que va a suceder y rara vez te Ujú, equivocas. Y entonces a veces como que uno no quisiera saber tanto para no ujú, estar viviendo en ese pequeño caos, ¿verdad? Interno, porque es que es tan obvio, ujú, porque la misma experiencia te lo va dando y a nosotros últimamente que nos ha tocado espacios difíciles, vivir ujú, momentos de mucha dificultad y saber que eso estaba allí. ujú, Lo importante es mantenerse fortalecido y ese despertar yo me lo llevo hoy, ese despertar. Y lo otro también que me ujú, llevo, y para eso precisamente es que este proyecto que estamos iniciando y que estoy seguro que va a ser algo muy bueno porque estoy acompañado de ángeles. Yo me siento acompañado de ángeles ujú. y cuando tú te sientes acompañado de gente buena, lo demás sale solito y que la gente entienda que estamos en la misma onda de ayudar y de servir. Y entonces me siento bien porque creo que estamos logrando el objetivo de acompañarnos bien y creo que es una clave. Entonces, mira, Así es. Alicia Ujú, querida, yo te quiero pedir dos cosas. Te quiero pedir dos ujú, cosas. La primera, que no deje un mensaje ujú, final desde ese yo tan bonito que tú tienes. Y lo segundo, invitar a las personas que están en vivo a que nos volvamos a conectar para tener una pequeña conversación contigo de 20 minutos, media hora, ujú, solamente para que podamos y tengamos oportunidad, porque es que esta última ujú, parte es muy rápida y no nos va a dar tiempo. Entonces, un último mensaje para cerrar esta transmisión y después invitar a las personas que están aquí conectadas para que conversemos un ratico con Alicia y verán que va a ser un tiempo muy bien ocupado, muy bien invertido. Alicia, te pongo para que nos des tus palabras finales. Sí, yo los animo a que vivan su pasión. Hay que descubrirla primero. Y para descubrirla, esto se hace haciendo, ¿sí? A medida, no teniendo, sí nos da temor muchas veces ese proceso de descubrir porque nos equivocamos mucho, pero ahí es donde vamos descubriendo para qué somos buenos. Y algo importante es que nos agarremos de nuestras fortalezas, nos sujetemos a nuestras fortalezas, porque generalmente vamos trabajando más en lo que nos cuesta más y en realidad lo que es más liviano. Que trabajemos nuestras fortalezas, vamos a hacerlo en excelencia porque eso es en lo que somos muy buenos, y luego busquemos ayuda para trabajar en nuestras debilidades, las podemos trabajar y así movernos hacia adelante. ¿Sí? La idea es ir siempre hacia adelante. Lo que fue atrás es parte del proceso